Bendiciones, bendiciones a cada uno. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a la distancia en su programa Estudiando las Escrituras. Muchas gracias por tomarte tu tiempo de este día miércoles, 7 de la noche, aquí en Estados Unidos, del estado de Nebraska, para prepararte y escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy traemos un tema muy importante. Vamos a hablar de las fábulas o cuentos de hadas. Curioso el tema. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa fábula. De acuerdo al diccionario, fábula significa relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza, consejo moral. Definición número 2. Leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. 3. Narración de asunto mitológico. Perdón por los acentos, se me olvidaron. 4. Obras de ficción. 5. Relación falsa de pura invención. 6. Ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Entonces nos vamos a tomar lo que es la definición 5, relación falsa de pura invención. 6, ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Entonces, eso es lo que significa fábula. Un engaño, una mentira que se disimula una verdad. Una invención falsa, algo mentirosa o relación falsa de pura invención. Entonces, hoy en día nos encontramos gente inventándose cosas para tratar de justificar su falta de entrega. En la iglesia se han metido muchas fábulas. Hoy entendemos una serie de fábulas y la gente utiliza versículos bíblicos para tratar de respaldar sus fábulas. Sí, tratan de encontrar un versículo para decir, mira, lo que yo te estoy diciendo es respaldado por esto. Y es simplemente una fábula. Sencillamente lo que dice la definición, relación falsa de pura invención. 6. Ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Entonces están tratando de introducir una fábula en tu vida, en la iglesia, la disimulan bien, de pura invención, invento, y tratan de encontrar un versículo bíblico para justificar sus inventos, ¿okay? Para justificar su falsa doctrina o sus fábulas que enseñan en la iglesia. Y eso es bien común, lo estamos viendo en estos tiempos. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de las fábulas? Cuando nosotros nos vamos al consejo que le dio Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, la Escritura dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas. No prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, las fábulas no edifican, sino que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Las fábulas no sirven para nada más que para crear conflictos. Versículo 5, seguimos leyendo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí encontramos que la fe se puede fingir y muchos están fingiendo la fe hoy en día. Y eso estamos viendo, tiempos peligrosos. Fe no fingida. Versículo 6, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y me voy con esto. Permítame, lo voy a hacer más pequeño. Me voy con esto. Hay gente que dice hoy en día, y te enseña hoy en día, mira lo que dice ese versículo. Te dice, es que la salvación no se pierde. Salvo, siempre salvo. Una vez que tú aceptas a Cristo, no pierdes la salvación. Mire, es cierto, uno no pierde la salvación como perder las llaves del automóvil, las llaves de tu casa, el celular.
Que no lo vas a perder así por perderla, como perder esto. No, pero sí te puedes desviar. Solo con este versículo que tenemos aquí, yo puedo refutar a aquellos que dicen que vos tenés segura la salvación y podés pecar y hacer lo que vos querás y no hay problema. No, señores, aquí dice de las cuales cosas desviándose algunos. No dicen que todos, no dice que todos, algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, un cristiano nacido de Dios, un cristiano en Dios, puede ser que esté expuesto a fábulas y se desvían y se apartan a vana palabrería. Si estuviste en la verdad y te apartas, es porque empezaste a escuchar fábulas. Si te apartas de la vana palabrería y si se apartaron es porque un día estuvieron. No te podés apartar de donde no estás. Entonces, te apartaste de la verdad a vana palabrería. ¿Por qué? Porque prestaste esa atención. Cuando nosotros regresamos a los versículos anteriores, nos encontramos con esto. Pablo le dice a Timoteo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque esto acarrea más bien disputa que edificación, que es por fe. Así te encargo ahora. Y eso es lo mismo que tenemos que aprender nosotros. Si usted es un pastor y está escuchando este mensaje, dígale a la congregación que deje de andar predicando lo que usted no le está enseñando. Y si usted, pastor, comete un error o algo, usted puede ir a la Escritura, escudriñarlo y con el grupo de sus líderes en la iglesia, ver lo que dice la Escritura y llegar a una resolución de acuerdo a la Biblia. Porque no estoy diciendo que los pastores tenemos la verdad absoluta. Los pastores podemos cometer errores, pero si una persona detecta que el pastor está cometiendo un error, lo más lógico, lo más aceptable, lo más espiritual, el nivel de madurez de una persona es irse a sentar con el pastor y decirle, pastor, estamos cometiendo un error en este punto bíblico, en este punto doctrinal. Lo que la gente hace hoy en día es que si aparentemente el pastor está equivocado, huyen de las iglesias, huyen y salen murmurando de posiblemente el error que el pastor cometió. Y no tienen el valor civil de decir al pastor, enmendemos este error, sino que se van criticando de acuerdo a ellos, con la verdad absoluta que ellos tienen, la llevan y la guardan en su casa. Eso no es así. Puede ser que un pastor esté cometiendo un error, pero es tu deber como líder y como miembro hacerle ver el error al pastor. No huir como cobarde y decir, es que mis convicciones han cambiado y ahora son diferentes. Eso no es así. Y si vos estás equivocado, usted está equivocado, bueno, reconozca que está equivocado, se equivocó, arrepiéntase y enderécese. Entonces Pablo le dice a Timoteo que no presten atención a fábulas. Y usted como pastor dígale a su congregación, no le presten atención a las fábulas. Tenga cuidado, que no enseñen diferentes doctrinas. En versículo 3 dice, Pablo le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. O sea, no eran todos los que enseñaban diferentes doctrinas, pero había algunos desordenados que sí querían enseñar diferentes doctrinas. Y Pablo los está exhortando y le está diciendo a Timoteo, diles que no enseñen diferentes doctrinas, que no enseñen lo que yo no les he enseñado. Hoy es muy común que la gente salen con nuevas revelaciones y con inventos para contradecir lo que la iglesia está enseñando y de esa manera justificar su falta de entrega o justificar que tienen la razón, cuando no es así. Entonces, cuando vos te vas al versículo 6, dice de las cuales algunos, o de las cuales cosas desviándose algunos. Entonces, mi hermano, antes de continuar, si vos empezás a escuchar fábulas, te podés desviar a vana palabrería absolutamente. Entonces, por eso no prestes atención. Entonces, ¿quiere decir, pastor, que cabe un riesgo que yo me pierda? Claro, claro. Por eso es que predicamos el evangelio, para que no te desvíes. Así que cuidado con lo que usted le está prestando atención. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esos eran los problemas que tenía Pablo y que le estaba diciendo a Timoteo, hey, presta atención a lo que te estoy diciendo, ponte abusado, estricto con estas cosas. Sigue diciendo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras o con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Y le dice en el versículo 7. Permítame, quito esto. Quito esto. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la fe. O sea, Pablo le está diciendo, desecha las fábulas. Volvemos a lo que le decía. Son puro invento. Las fábulas son puro invento. La definición, relación falsa de pura invención. Ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Entonces, Pablo le está diciendo, si esto enseñas, vas a ser bueno. Pero en el versículo 7 le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces, hay que desechar las fábulas. No hay que permitir. Si alguien le está enseñando algo y no está en la Biblia, deséchelo. Y si está en la Biblia, escudriñelo. Porque hoy en día hay gente que está queriendo doblar los versículos, encajarlos en su doctrina y justificar las enseñanzas, y esas enseñanzas se vuelven fábulas. Enseñanzas como la predestinación, que Dios ha escogido a unos sobre otros. Enseñanzas como salvo, siempre salvo. Cuidado. Enseñanzas como la expiación limitada. Cuidado. Enseñanzas como Dios odia al mundo. Y tipo de enseñanzas falsas, fábulas, usted tiene que prestarle atención a eso y apartarse. Deseche las fábulas, porque ese tipo de enseñanza tratan de encontrar un versículo y tratar de encajarlo en su enseñanza, utilizando versículos que no concuerdan, que no van, que no leen el texto ni el contexto, para tratar de enfocarse en su enseñanza, y la vuelven una fábula, una mentira, encubriendo la realidad. Hoy escuchas gente diciendo, Dios odia al mundo, Dios no ama al mundo. Y déjame decirte que esa es una fábula. Dios sí ama al mundo. Entonces alguien te va a decir, bueno, si Dios ama al mundo, ¿por qué Dios quiere que el mundo se arrepienta? Hoy encontrás fábulas como Dios te ama a pesar de cómo eres. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. ¿Y cuál es la manera que Dios amó al mundo? Dando a Jesucristo. Pero hoy te encontrás con fábulas que Dios te ama a pesar de cómo sos. No, Dios te ama como eres. Y entonces te dicen, bueno, si Dios me ama como soy, ¿por qué Dios quiere que me arrepienta? Ya te lo expliqué la otra vez. Simplemente Dios quiere que te arrepientas para que tú entres a la voluntad de Dios. El arrepentimiento del ser humano no mide el amor de Dios. El arrepentimiento del ser humano es simplemente para entrar en las promesas de Dios y en el pacto de Dios y a abrazar el sacrificio de Jesucristo. Pero el arrepentimiento de la humanidad no mide el amor de Dios. Dios ama a la humanidad. Lo que pasa es que si la humanidad camina en el camino a la perdición, lleva sus consecuencias. Si la humanidad camina en el camino de la vida eterna, valga la redundancia, tiene sus consecuencias. El obedecer a Dios tiene consecuencias buenas. El desobedecer a Dios tiene consecuencias malas. ¿Okay? Y no estoy hablando que todo es color de rosa en el evangelio, en el cristianismo. Hay momentos de sube y baja. Pero lo que te estoy diciendo es que mi arrepentimiento me lleva a vivir para con Dios, pero no mide el nivel del amor de Dios. Así que Dios ama al ser humano así como es, no a pesar de cómo es así como es. Lo que pasa es que el arrepentimiento es para caminar con Dios y ser hijo de Dios. Entonces vos encontrás fábulas, filosofías que te dicen, Dios te ama a pesar de cómo sos. No, Dios te ama como eres. Entonces, ¿para qué quiere que me arrepienta? Para que vengas a ser su hijo. Entonces, ¿por qué me va mal? Bueno, porque si vivís como mundano, como impío, te va a llevar el diablo. Si vivís como hijo de Dios, te vas a ir para la gloria de Dios. Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. El arrepentimiento es para entrar en las promesas del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero no es que Dios me ame más o me ame menos. Entonces te encontrás con ese tipo de fábulas
y filosofías. Hay que desecharlas. Mi hermano, hay que desecharlas. Dios ama a la humanidad así como es. El arrepentimiento no es para que la humanidad, Dios la ame más o menos, sino para que la humanidad entre en pacto con Dios. ¿Cuál pacto? ¿Cuáles promesas? El sacrificio que Jesús hizo. ¿Cuál pacto? El pacto de que Dios te acepta como su hijo. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Entonces, al yo arrepentirme, entro en esa promesa que Dios me ha dado. Pero no es que Dios ame más o menos. Hay cosas que Dios ha establecido, como lo leemos en el Antiguo Testamento. Si tú sigues la obediencia, estas son las bendiciones por ser obediente, estas son las bendiciones por ser desobediente. Ahí están. No es que Dios te mande juicios porque Dios es un Dios malo. Es que yo, al caminar en desobediencia, tengo consecuencias. Al caminar en obediencia, tengo consecuencias. Ya, Dios las ha determinado y predestinadas las consecuencias, pero no a unos de sobre otros para ser salvos. ¿Me explico? Las situaciones, Dios ya sabe quién es el anticristo. Dios ya sabe, antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado que Jesucristo iba a morir por todo el mundo, no por unos sobre otros, sino por todo el mundo. Entonces usted tiene que tener cuidado cuando usted ve todo el panorama, porque ahí encontramos fábulas como Dios odia al mundo. No, Dios no odia al mundo. Dios ama al mundo. ¿Sí? Sería ilógico y absurdo un Dios que odia al mundo pidiéndole a sus hijos que amen lo que Él odia. Esa es otra fábula que te encontrás. Sí, es que Dios odia al mundo, dicen los calvinistas. No, Dios no odia al mundo. Dios ama al mundo. Esa fábula contradice el hecho de que Dios me pide a mí que yo ame al prójimo como a mí mismo. El hecho que yo ame a la humanidad. ¿Cómo puedo yo amar lo que Dios odia? ¿Viste? En ese ratito te boté tu fábula mentirosa y engañosa que tenés. Dios ama al mundo y nos ha mandado a amar a la humanidad, para explicarlo, no al sistema de gobierno del mundo, sino a la humanidad. Y la prueba de amor es que necesitamos predicarles el evangelio para que se arrepientan. De otra manera se van al evangelio, pero se van al infierno por no aceptar el evangelio. Así de sencillo. Ese es el amor de Dios. ¿Okay? Estamos entendiendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desechar las fábulas. ¿Okay? Segunda de Timoteo capítulo 4. Pablo tenía muchos problemas con las fábulas. Te encarezco de esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, una cosa es lo que hoy estamos viendo, el evangelio liviano. Hoy la gente no quiere confrontar la verdad de lo que las personas viven. Y hoy tratamos de enseñarles un evangelio que se sientan cómodos. Eso es otro asunto. Las fábulas es un tema, ¿okay?, que todos tenemos que discutir y que tenemos que aprender. Pero el evangelio que se está predicando, sencillo, baratito, que la gente no se ofenda, tampoco. No estoy de acuerdo con el evangelio te tiene que ofender. Claro. Si yo ando mal, me tiene que ofender. Hay un montón de gente ahí en Facebook y en YouTube que siempre están lanzando ofensas contra mi persona, porque son una bola de impíos y mundanos, hijos del diablo, que no les gusta que yo les hable la verdad. Entonces, cuando a alguien no le gusta que le hable la verdad, le ofende. Me dicen payaso, me dicen buen actor, me dicen ahí, véalos ahí. Claro, porque les molesta que les estoy diciendo una verdad. Pero aquí la Biblia dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Yo aquí estoy usando la palabra, estoy usando la doctrina. Estoy hablando a tiempo, fuera de tiempo. Te redarguye la palabra, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si yo estoy enseñando la escritura aquí, sencillo. Entonces, el que está al otro lado a través de YouTube y Facebook se siente ofendido porque estoy predicando la palabra. Si a alguien le ofende, es porque su pecado lo delata. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, redarguye. Esta es la palabra de Dios que estoy predicando. No te estoy predicando fábulas. Entonces, el satanismo, la brujería que se ha metido entre en la iglesia cristiana, y hoy tenemos cristianos que les ofende todo, porque les han enseñado en el Evangelio que todo es amor, cuando en realidad hay momentos de prueba y dificultad. Tenemos satanistas y brujos metidos, introducidos en la iglesia, haciéndose pasar por cristianos, haciéndose pasar por ministros, tratando de bloquear la fe del verdadero cristiano y la palabra de Dios que se tiene que enseñar. Enseñando doctrina, enseñando fábulas, poniendo mandamientos de hombre como doctrina. Y hoy encontramos ese problema que todo eso es una fábula, todo eso es un invento, todo eso es un cuento para tener a los cristianos cómodos. Ah, no te preocupes, vos sos salvo, tu salvación no la perdés. Ahí vive el cristiano bien cómodo. Eso nada más que satanismo tratando de decirte que vos camines como vos querás y no te preocupes que nada sucede. Eso es diabólico, esas cosas. Ah, no te preocupes. Fulano de tal, el hermano, mire que cayó en pecado, mire que el hermano falló, no se preocupe. El hermano es que él nunca fue salvo, por eso caminó. ¿Qué te consta vos? Y entonces hacemos cristianos flojos. Ya la gente no sale a evangelizar porque, pues no sé si Cristo murió por él. Como que no me convence. Entonces no lo evangelizo. Aquel tiene cara de como que Cristo murió por él. Aquel como que se ve que Cristo murió por él. Este sí creo que va a caer rapidito. Y hacemos un evangelio de acepción de personas. Ah, por aquel no murió Cristo, pero por este sí. Es que se le nota en la cara y en el parado que Cristo murió por él. Por aquel no se ve. Y a veces el que vos pensás que va a caminar no camina. El que vos tenés menos fe que no va a caminar es el que camina. Porque señores, esto es por fe. Entonces tenemos un evangelio de la gente, dice, se cayó, es que nunca fue salvo. Y ahí lo dejan tirado. No hay que restaurar, no hay que levantar, porque es que nunca fue salvo. Por eso no murió Cristo, por eso camina como camina. Es que se desvió porque nunca fue salvo. Aquel hermano no le veo mucho. Y así empezamos a predicar una de fábulas porque estamos cómodos. Llegamos a la iglesia con esos inventos de que decimos, es que el pastor tiene que traerme una buena palabra. A mí lo que me importa es la palabra de Dios, una buena palabra. ¿Sí? Y adorar a Dios, no, adorar y cantar en la iglesia no es importante. Es la palabra lo más importante. Y yo pregunto, ¿qué cantamos a través de la alabanza? ¿Cantamos a Paquita la del barrio? ¿José Alfredo Jiménez? ¿El Bukis? ¿Qué cantamos? Cantamos la palabra de Dios con instrumentos. Como lo hacía David, con instrumentos. Como tocaba el arpa David o el instrumento, y Saúl tenía alivio por medio de la música. Pero ahora los que no quieren adorar a Dios, los que no quieren glorificar a Dios, los que no quieren levantar las manos, se inventan esta fábula. Lo más importante en la iglesia es la palabra de Dios. El adorar a Dios, dicen, cantar una alabanza no me va a cambiar ni me va a transformar. Cantar una alabanza no es como la palabra. Señores, cantamos la palabra le ponemos música y estamos adorando a Dios. Pero ese tipo de filosofía, fábulas inventadas por el montón de perezosos que quiere llegar a una iglesia, no aplaudir, no abrir la boca para adorar a Dios, te inventan ese tipo de fábulas, haciéndose pasar por personas muy espirituales. Oye, mira al hermano y la hermana, cómo le gusta la palabra de Dios. No, lo que pasa es que ese es un hueso seco, un sepulcro blanqueado que quiere que le den de comer buena palabra, pero él no quiere adorar a Dios, no quiere glorificar a Dios, no quiere darle la gloria y la honra a Dios, porque se esconde en un carácter
carácter, de baja estima, de orgullo, porque no quieren que los que estén alrededor, siempre se está cuidando porque no quieren que lo vean aplaudir, llorar, quebrantarse, porque tiene que esconder su orgullo en lo más importante es la palabra de Dios. Y lo que es un orgulloso, lo que es un soberbio o soberbia, lo que es un cristiano que se disfraza de piedad, porque no quieren ver que el Espíritu Santo los ministre y dicen lo más importante es la palabra de Dios. Lo demás es solamente te está moviendo las alabanzas y salen con otra fábula tras otra fábula. Es que las alabanzas te mueven las emociones y los sentimientos. No, señores. ¿No has leído cuando Pablo y Silas en la cárcel adoraban a Dios y se rompieron las cadenas? Claro, la alabanza, la palabra de Dios cantada en la alabanza tiene poder. Pablo y Silas salieron de la cárcel. ¿No has visto cuando David tocaba el instrumento y Saúl tenía alivio? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿No has visto cuando las murallas de Jericó cayeron por medio de la alabanza? ¿No viste cuando el rey Ocosías tuvo victoria por medio de cantores en la alabanza, adorando a Dios? Pero hoy en día nos encontramos con ese tipo de fábulas que la gente no quiere adorar a Dios, no quiere aplaudir porque le da miedo, le da pena. Antes en el mundo brincaban, se sacudían con las canciones mundanas, con los corridos norteños, con los corridos sureños, con todo tipo de música, que salsa, que cumbia, que esto, que el otro, sacudiéndose. Llegan a la iglesia, santurrones, que no quieren adorar a Dios porque para esconder su orgullo, su baja estima, dicen, lo más importante es la palabra de Dios. Y eso, señores, eso es una fábula que se quiere meter a la iglesia. ¿Sabe qué están usando hoy en día? Diciendo que las iglesias hoy utilizan la alabanza para manipular. ¿Sí? Ese tipo de gente religiosa que exige una buena palabra, pero no tiene una buena adoración a Dios. Gente pasiva inventando fábulas para contrarrestar la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a alabar y adorar, cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dice el apóstol Pablo. Tenemos muchas fábulas. Y usted pensaba que no. Hoy atacamos la música. La música es moderna. El religioso, el orgulloso. Vamos a cantar himnos como los cantaba John Wesley, 1600. Es que poner muchos instrumentos en la iglesia, eso se me parece como que es mundano. Fábulas. Nos encontramos con muchas fábulas para distraer a las personas. Y entonces cuando esa contaminación quiere entrar a la iglesia, ya la gente viene con ese miedito y con esa preocupación. ¿Y si levanto mis manos? ¿Y si adoro? ¿Y si canto? Es que aquel hermano ya me metió esa idea de que esta iglesia tiene canciones modernistas y canciones mundanas, y imitación y el mundo y esto. Y ya el cristiano ya está cargado de tantas fábulas que le han bombardeado su mente y ya está enfermo de lo que el otro le dijo. ¿Por qué? Porque estás escuchando, no prestes atención a las fábulas. Si aquel cristiano no quiere adorar, si aquel cristiano dice que a través de eso manipulan, y yo no digo que no haya eso, yo no digo que no hayan iglesias que utilicen la música para manipular y gente que utiliza la palabra para manipular, pero también hay gente perezosa, sepulcros blanqueados, religiosos, que no quieren adorar a Dios. Y como no quieren adorar a Dios, o quieren siempre llevar la contraria, tratan de inventar fábulas para decir, yo tengo la verdad. Y ese pastor no la tiene. Entonces tenemos que predicar la palabra, reprender y exhortar con paciencia y con doctrina. 3, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando ves esa palabra concupiscencia, la concupiscencia
es un deseo carnal. La herejía, Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, entre las obras de la carne encontrás herejías. Aquí encontrás concupiscencias. Concupiscencia es un deseo carnal. Herejía es un deseo carnal. Entonces, van a haber gente con deseos carnales conforme a sus propias concupiscencias. Y en el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Aquí vuelvo a lo que te decía en un momento. Apartarán de la verdad el oído. ¿Te podés apartar de la verdad? Sí, de acuerdo a este versículo. Entonces, si te apartas de la verdad por escuchar fábula, significa que no tenés tan segura la salvación. Si camino en Cristo, la tengo segura. Eso está segura. Mientras yo esté en Cristo, yo tengo segura la salvación. Pero y entonces, si empiezo yo a escuchar fábulas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Quiere decir que si tú apartas de la verdad el oído, es porque un día estuviste en la verdad y ahora te volverán y se volverán a fábulas. Quiere decir que te puedes apartar de la verdad e irte a fábulas. Claro. Entonces, se pierde la salvación. Bueno, te apartas del camino de la verdad y por ende, por andar en fábulas, terminaste perdiendo la oportunidad de ser salvo. Ahora, si te arrepentís y volvés a regresar, volvés a caminar. Es que así es, mira, con este versículo, yo te estoy refutando este montón de gente que dice que no importa cómo camines, que vos tenés segura la salvación. Señores, hay gente que se va a apartar de la verdad. Hay un predicador que hay gente que no la menciona, no les conviene mencionar. Un hombre que se marcó el 666, las 3 S, salvo, siempre salvo. Hay quienes se apartan de la verdad, hay quienes se están desviando. Entonces aquí cuando vos escuchas fábulas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hay gente que está viviendo en fábulas y gente que está contento viviendo y creyendo las fábulas. Entonces te podés apartar. Sí, Señor, mira todas las fábulas que estoy refutando en un instante, con todos estos versículos. Son fábulas. Entonces muchos cristianos hoy están arraigados a fábulas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando que ha visto al Señor Jesús. Entonces está diciendo, yo no te estoy enseñando con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, con esta pequeña enseñanza, que no es muy larga, pero con esta pequeña enseñanza te quiero decir, es importante que en estos tiempos empecemos a apartarnos de las fábulas. Aquí le puse yo, las fábulas, hoy tenemos metido en la iglesia raciocinios, ¿ok? Como por ejemplo te puse, Dios ama a pesar de cómo eres. No, Dios te ama como eres. Dios odia al mundo, raciocinios, humanismo metido en la iglesia, filosofía en la iglesia metida, tratando de siempre refutar y encontrar una solución. Como por ejemplo la filosofía que utilizan, el humanismo y el raciocinio. Dios ya no puede usar a un hombre para sanar a alguien. No. Los milagros de Jesús fueron para el tiempo de Jesús, para la manifestación de su ministerio, no para hoy en la actualidad. Raciocinio, humanismo, filosofía. Porque te dicen, si no pasó hoy un milagro es porque no existen los milagros. Y hoy tenemos gente cesacionista que creen que ese tiempo ya pasó. Fábulas, cuentos, mentiras, sueños y visiones. Cuando tu sueño y tu visión contradice tu caminar, pura falsedad y fábula, sentires, etc. Entonces, iglesia, es tiempo que nosotros volvamos a la verdad de la Escritura.
Y dejemos toda fábula, todo engaño. Hay gente que introduce fábulas en la iglesia y no te está dando cuenta. Hay gente que utiliza la misma escritura y si no escudriñas bien, para introducirte fábulas, cuentos, utilizando la filosofía, mezclando un poquito de la Biblia, pero más filosofía, para tratar de introducirte y mentirte e encubrir la verdad, como dice la descripción de la fábula. Cuando vos ves el ejemplo 2, relación falsa de pura invención o ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad. Entonces tratan de esconderte la verdad del evangelio para introducirte mentira. Gente que está en YouTube, en Facebook, mentiras. Vos tenés que ver cuál es nuestro caminar como predicadores y como pastores. Yo aquí estoy en un lugar abierto, pero tengo un lugar donde estoy predicando en una congregación. Hoy vas a encontrar gente que no se sujeta a nadie, no se están congregando y creen y dicen tener la verdad, no se sujetan a nadie, pero son dueños y absolutos de la verdad y enseñando inventos, cuentos. Es más, tienen más seguidores en el internet que personas en presencia. Son pastores de redes sociales y no de personas o servicios presenciales. Tenemos que no podemos ser pastores solamente de título. Yo soy pastor de título. ¿Y las ovejas dónde están? No, yo no pastoreo a nadie. ¿Y a quién pastoreas entonces? A través de las redes el que me vea. Yo pastoreo personas en un lugar específico, presencial. Y grabo estos videos para bendecir a aquellos que puedan recibir bendición, valga la redundancia, a través de este mensaje y salgan de las herejías y no le presten atención a fábulas. Pero mi trabajo principal es enseñarle a las ovejas que Dios me ha permitido pastorear. Esto es extra. Pero hoy en día hay gente que no está pastoreando ovejas en forma presencial, sino que se creen dueños de la verdad absoluta a través de las redes sociales. Gente que no se sujeta a nadie, que no se congrega y se autodenominan pastores. Vea el trasfondo de los predicadores. No solamente les crea lo que están diciendo, sino analice qué tipo de fábula están tratando de introducir en tu vida. Tenga mucho cuidado. Y cuando usted tenga una duda, es más de lo que yo estoy enseñando, vaya y hable con su pastor, porque yo no tengo la intención de adoctrinar los adoctrinados. Yo estoy enseñando porque a través de estas enseñanzas también la iglesia que yo pastoreo se beneficia y se edifica. Pero vaya y pregunte con su pastor, hable, analicen, hablen, para que ustedes puedan llevar a un acuerdo y cuidar la iglesia. Mi trabajo como pastor a la iglesia que pastoreo es cuidar que no entren fábulas ni cuentos de hadas a la iglesia. Así de sencillo. Ese es mi trabajo. Y enseño esto porque es importante. Para los que me están viendo se benefician, pero mi prioridad es que la iglesia donde yo pastoreo se beneficie y si este video grabado, la gente pueda ir de la congregación a verlo. Así de sencillo. Ese es mi trabajo. Entonces nosotros tenemos que cuidar las ovejas, que no se les cuenten cuentos de hadas, valga la redundancia, fábulas, y terminen todos enfermizos creyendo ideologías y doctrinas de hombre. Oro y le pido a Dios que usted pueda recibir la enseñanza en esta hora y usted pueda ser edificado de la palabra de Dios que estamos predicando y usted pueda conectarse. Si usted tiene a bien conectarse, gloria a Dios a través de las redes sociales. Pero sobre todo, vaya y hable con su pastor si usted se está congregando. Vaya, si usted no se congrega, busque una iglesia, no perfecta, porque ninguna es perfecta, pero busque una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios. Los pastores no somos perfectos, los predicadores no somos perfectos, y si los predicadores que predicamos, valga la redundancia, los maestros que enseñamos, no somos perfectos, los que están empezando, los oyentes, menos. Entonces, hay que ir a platicar y decir, pastor, mire, cambiemos esto. Sencillo, nadie es perfecto. Si el líder no es perfecto, imagínense, cuando yo digo menos, estoy hablando de la congregación entera.
Somos imperfectos, pero tratamos de apegarnos lo más que podamos a la Biblia. Entonces, si usted no se está congregando, busque una Biblia, busque una congregación que esté apegada a la Escritura. Sencillo. Y Dios lo va a bendecir por ese esfuerzo de fe que usted está haciendo. No se quede como llanero solitario y con las excusas y las mentiras. Es que ya no sé ni qué creer, y todas las iglesias son malas, y yo quisiera su iglesia, Pastor Oscar. Mentira, si usted viniera aquí a la iglesia, no se sujetaría ni aguantaría la disciplina, porque usted allá en el internet nos ve y dice, ay, qué pastor, cómo sabe, qué maestro, eso. Estando adentro es cuando uno se somete a una presión escritural, de dirección, del caminar, el diario vivir. Usted está sentado en su casa escuchando la palabra, pero estar en una iglesia bajo un ritmo espiritual, bajo un ritmo de trabajo, muchas veces hay fricciones. Y por eso hay gente que no se sujeta y se inventa fábulas para herirse, porque no quieren ni tienen el deseo de sujetarse ni trabajar en una iglesia, inventando que la salvación no se pierde y que estando en su casa la tienen segura. Señores, cuidado con este tipo de enseñanza. Así es que, sin tanto darle, porque puedo seguirle, pero esa no es la idea. Termino con esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigamos adelante con las enseñanzas de la Escritura, de la palabra. Muchas gracias por todo lo que nos están oyendo. Bendiciones a todos. Seguimos en contacto. No se te olvide, todos los miércoles estamos saliendo a las 7 de la noche en vivo en su programa Estudiando las Escrituras. Así que sigamos adelante, sigamos confiando. José Miguel, muchas gracias. Saludamos a José Miguel, fiel oyente, junto con su madre, la hermana Patti, desde allá de Salina Cruz, Oaxaca, México, Tehuantepec, el Pitayal, todos que nos sintonizan a la distancia. Muchas gracias a todos que nos ven durante la transmisión Sur, Centro, Norteamérica, Estados Unidos. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Y como siempre, te decimos, no dejes de estar estudiando las Escrituras. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Bye, bye.